trigo de Dios. ¿Sí se recuerda? Si algunos están, oye, ¿por qué se saluda así, hermano? Es porque usted no miró la lección pasada. Pero familia Trigo, qué bueno verle y que se conecte una vez más. Estamos en la parte número 3 ahora de esta lección, así que espero que usted se abroche los cinturones ahora y que esté listo para la última parte de esta lección y que haya podido repasar la lección 1 y 2 antes de esta. Repito nuevamente, si usted no ha visto la lección 1 o la 2, sálgase de la llamada y primero ve esas lecciones antes de conectarse a esta para que pueda entender la lógica. Si no, va a quedar más perdido y no va a entenderla. Y eso causa más interrogantes y confusión. ¿Ok? Entonces, primero que todo, vamos a empezar con una oración. Amado Padre Dios, te damos gracias porque nos permites una vez más conectarnos y acercarnos más a tu palabra. Te damos gracias porque nos has dado la oportunidad y has puesto en nosotros el corazón y el hambre de poder estudiar tu palabra diligentemente. Te damos gracias porque seguimos acá perseverando en la lucha y venciendo cada obstáculo para poder conectarnos y entender el 100% de tu verdad. Te pido que todo lo que salga de mi boca sea 100% conforme a tus palabras de verdad y que te quedes con nosotros de inicio a fin en este tiempo y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Entonces vamos como siempre a leer todos juntos el título de la lección de hoy. Leámoslo. Semilla, campo, árbol y ave figurativos, parte 3. Una vez más. Semilla, campo, árbol y ave figurativos, parte 3. Nuestra referencia principal siempre Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Amén. ¿Listos? Empecemos con un pequeño recapitulamiento, un pequeño repaso previo. Sé que repasaron ustedes al inicio también, pero vamos así, darle rápidamente que la primera venida entendíamos que el sembrador son los profetas del Antiguo Testamento, la semilla, las profecías del Antiguo Testamento, el campo. Esto no lo tiene que apuntar, esto ya se lo sabe, esto ya lo repasamos, esto ya lo tiene en su cuaderno. Yo lo estoy refrescando nada más para que podamos conectarla la parte 2 con la 3, ¿ya? Para que no se atrase acá. El campo Israel físico, el cosechador es Jesús. Y también ahora en el tiempo, la segunda venida que tenemos, que el sembrador es Dios a través de Jesús. Las semillas son las profecías del Nuevo Testamento y el campo es la iglesia de los creyentes. Y los cosechadores son los ángeles, que son espíritu. Y estos espíritus trabajan a través de la carne, utilizando a personas para poder cosecharlos y llevarlos a dónde. Amén. A esos dos que contestaron. Al granero. Amén. Al granero. Y este granero que representa son Apocalipsis 14. ¿Cómo se le describe? El nombre de este granero. Chat de Zoom. Si alguien se recuerda. Ok. Ajá, amén. Monte de Sión, ¿ya? Entonces, ¿quién está ahí? ¿Cómo sabemos que ese es el verdadero lugar donde tenemos que ir? Según también Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 en adelante. ¿Quiénes están ahí? El Cordero. Junto con él también está ¿cuántas personas? ¿Se recuerdan cuántas personas están en ese lugar? No me diga 20,000. Amén. 144,000. Amén, correcto. Que vamos a estar estudiando más en profundidad de eso en las próximas lecciones. Pero ahora, previamente también entendíamos, y vamos a conectar esto para hoy, que tenemos dos tipos de semilla, la semilla de hombre y la semilla de animal. La semilla de hombre, que es la buena semilla, la de Dios, la palabra de Dios y la verdad. Y la contraria, que es la semilla de animal, que es la cizaña, que es la mentira. Y estos que pertenecen, que tienen este tipo de semilla, son los hijos del diablo, hijos del malo. ¿Ya? Ya que recapitulamos esto, vamos a conectar ahora la lección de hoy, empezando con Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Leámoslos todos juntos. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Otra palabra refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Entonces, acabamos de entender esta otra que estamos refiriendo, otra parábola. Esta parábola es concerniente que a el reino de los cielos. Semejante significa que es una comparación, no lo está hablando física literalmente, sino una comparación espiritual. Y este reino de los cielos se está refiriendo a que es como un grano de mostaza que tomó alguien, la sembró en su campo, y esta que empezó como la más pequeña de todas las semillas, cuando creció,
se volvió la mayor de todas las hortalizas. ¿Qué son hortalizas? Las plantas. Y ahora se volvió más grande y grande y grande y se volvió un árbol, tan grande el árbol que vienen todas las aves del cielo y ahora hacen ahí nidos en sus ramas. Entonces vamos ahora a entender primero las características físicas de un árbol para que podamos entender el significado espiritual. Abróchese los cinturones, listo. Características físicas de un árbol, ¿verdad? Entendamos primero que un árbol da fruto. Es que si tiene un árbol, ¿verdad? Usted necesita entender que el árbol, si la semilla es de uva, la fruta es de uva. Y que también tiene que entender que tienen el mismo ADN. Y que este árbol toma tiempo en que crezca. Y que cuando crece, usted se da cuenta a veces, uno al inicio, es muy parecido a la cizaña y el trigo. Que no sé si a usted le ha pasado, usted mira tal vez un árbol y usted siempre preguntará al dueño del árbol, ¿y este árbol de qué es? ¿Le ha pasado eso? Oigan, lo ha preguntado. ¿Y este árbol de qué es? ¿Y por qué usted pregunta? Porque tal vez todos los árboles parecieran lo mismo. Pero cuando usted mira el fruto, es que usted se da cuenta, este árbol de naranjo, este árbol de mango. Porque usted puede ver el mango, puede ver la uva, puede ver la naranja. Pero si no ha salido el fruto, usted todavía no sabe usualmente, ¿verdad? ¿Qué tipo de árbol es? A menos que usted sea un experto, ¿verdad? En todos los que son las hortalizas y las fincas y los árboles y todo eso. Pero el punto que quiero llegar acá es que los árboles denotan ciertas características que también se utilizan en el mundo espiritual. Y por eso es que Dios utilizó, como dice Romanos 1:20, las cosas invisibles de Dios, su sempiterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación. De manera que nadie tiene excusa. Por eso ahora vamos a leer Isaías capítulo 55, versículo 12. ¿Estamos listos? Isaías capítulo 55, versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amén. Fíjense bien entonces que ahora estamos hablando acá en Isaías, un libro de profetas. ¿Y por qué le llamo acá y le digo que es un libro de profetas? Porque si usted se va a Oseas 12:10, esto tiene que recordarlo. Esto lo miramos en precurso, pero se lo recuerdo. En Oseas capítulo 12, versículo 10, ¿qué es lo que habla acerca de qué? Y hablaré por los profetas profecías, y por las profecías hablaré parábolas. Significa que entre los profetas también hay mensaje de qué? De profecías que concerniente a parábola. Y de las parábolas son semejanzas, comparaciones como aparece en Mateo capítulo 13. Por ende acá está hablando Isaías y dice, con alegría saldréis, con paz seréis vueltos, los montes. O sea, que está hablando que los montes y los collados levantarán canción. Usted ha visto a un monte, una montaña cantar. No, y esto no es como Narnia, ¿verdad? Y los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Usted ha visto a árboles aplaudir? ¿Sí los ha visto? No. Pero nosotros ya estudiamos el significado de campo, que es el corazón de una persona. Entonces, analice, esto está bien fácil. Porque Dios trae una lógica en su palabra y un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, si el campo, le voy a dar acá, si el campo es el corazón de una persona, y usted siembra la semilla en el campo, y esta semilla se vuelve eventualmente un árbol, entonces ahora usted entiende por qué se refiere a los árboles del campo dan palmadas. Un árbol es una persona. Un árbol figurativamente se refiere a una persona. Por eso en la sesión pasada se recuerdan que la viña de Jehová, se recuerda que lo leímos, ¿verdad? La viña de Jehová es el pueblo de Israel. Y sus hortalizas, las personas de Israel. Los hombres, dice la Biblia, de Israel. Las hortalizas que son plantas. ¿Ya? ¿Se recuerda la lección pasada que le puse la estrellita para conectarlo con esto? Que con este punto ahora usted entiende acá
que entonces los árboles son personas y por eso cuando los collados, los montes, se levantará canción en los montes, usted va a encontrar varios árboles. Va a encontrar a varias personas cantando. Y luego estudiaremos el significado de monte. Entonces analice, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso la tiene que entender entonces, si vamos a renacer de la palabra, se está refiriendo a que hay que renacer de la semilla, que es 100% de la palabra de Dios. Y esta es la semilla que nos va a hacer crecer como un árbol figurativamente. ¿Sí me entienden? Entonces, vamos a analizar un árbol figurativo y esta es pregunta de examen final, que ahorita yo no le he anunciado tanto, pero ya viene el examen final. Bueno, no viene todavía, pero ya van a venir las preguntas del examen final. Por eso ahorita tiene que ir analizando bien. Esta es pregunta de examen final. Un árbol figurativo representa una persona interior nacida de nuevo. ¿Por qué? Juan capítulo 3. ¿Por qué decimos nacida interior de nuevo? Porque Juan capítulo 3, lo estudiamos cuando Nicodemo tenía la conversación con Jesús. Le dice que tengo que nacer de nuevo y entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. No, porque no se estaba refiriendo físicamente en lo exterior, sino en su interior de nacer de nuevo. ¿Cómo? De la semilla de la palabra para volverme un árbol. Por eso, un árbol figurativo representa a una persona interior nacida de nuevo con la semilla de la palabra. O un pastor. Y ya yo le voy a enseñar ahorita por qué un pastor. Tiene los dos significados. Ahora, ojo, si usted se fija acá que yo no puse palabra de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Esto se lo enseñé como hace 3, 4 clases anterior. Que le dije, ¿por qué cuando decimos semilla es igual a palabra y no decimos semilla es igual a palabra de Dios? ¿Por qué? Porque semilla hay dos tipos de semilla. Por eso semilla decimos el significado de semilla es palabra. Lucas 8:15 y Lucas 8:11. ¿Ya? Entonces, si semilla es igual a palabra, decimos árbol es igual a persona interior nacida de nuevo con la semilla de la palabra. ¿Por qué? Hay dos tipos de árboles. ¿Ya? Entonces, también puede representar a un pastor, a una persona. Vamos a entenderlo ahora. En los dos tipos de árboles espirituales en la Biblia está el árbol de Dios y el árbol de Satanás. ¿Cuál se mira más frondoso, hermano? Usualmente el de Satanás se mira más frondoso, usualmente. ¿Ya? Por eso no se confunda. Entonces, vamos a ver el significado de árbol figurativo en más profundidad en el tiempo de la primera venida con Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. ¿Qué es la vid verdadera? La vid es un árbol. Eso es una vid. Vid es un árbol ¿de qué? De uvas. Entonces está diciendo, fíjese bien, y esto lo va a ver a profundidad en la lección, en una lección especial tal vez más adelante, pero que está diciendo la vid verdadera, Jesús está nombrando él como un árbol verdadero. Fíjese bien. Y asimismo, cuando usted sigue leyendo en la referencia, en Juan capítulo 14, versículo 6, que lo vamos a leer todos juntos, ¿qué dice? Antes de ir a esa allá. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahora analícelo acá bien. Preste atención. Que Jesús dice que Él es un árbol. Fíjese bien acá. Jesús se denota a Él como un árbol. Y también dice que Jesús es la verdad. Y Jesús es la vida. Significa entonces que Jesús en el tiempo de la primera venida es el árbol de vida. Quien tiene la palabra de verdad. En el tiempo de la primera venida, el árbol de la vida era aquella persona
con la palabra de verdad. ¿Qué significa palabra de verdad? Tiene el 100%, significa que tiene la revelación de Dios conforme a su palabra abierta. Porque tiene las profecías del Antiguo Testamento y entiende las profecías y explica su cumplimiento en la primera venida. ¿Sí está entendiendo, verdad? Esta parte es muy importante. Porque todos estamos analizando también, así como para bien, hay que analizar también el árbol que no es de vida. Vamos a leer en Isaías capítulo 5, versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Qué es la viña? Son los árboles de uva. Y los hombres de Judá, planta deliciosa, lo que les mencioné anteriormente. Por eso toda esta viña se está refiriendo, una viña es un campo lleno de árboles de uva. Todos estos se les denota como la casa de Israel, un pueblo lleno de árboles, un campo lleno de árboles, es un campo lleno de personas, es el pueblo de Dios. Ahora analícelo entonces, el árbol de Dios, Jesús siendo la vid verdadera, Jesús siendo la vida, el árbol de la vida es una persona. Esta parte es sumamente importante, no solamente porque en el tiempo de la primera venida estaba el árbol de la vida, pero también en el tiempo de la segunda venida hay un árbol de la vida también. Y en lecciones adicionales usted va a aprender cómo también en Génesis había un árbol de la vida. Entonces todas estas cosas usted las tiene que ir conectando. Ahora, no se estrese. Esta es una lección de mucha profundidad. Y en su total profundidad lo va a ver hasta el final. Porque tenemos que estudiar Génesis luego. Ahorita no pregunte, no se le va a contestar. Porque apenas va por la lección 4, hermano. No hemos estudiado nada todavía. Apenas estamos, mire, tocando levemente la superficie. No hemos entrado en detalle todavía. Entonces, Juan capítulo 15, versículo 1, vamos a entender más acerca de este árbol figurativo en el tiempo de la primera venida. Vamos a leer, a ver, les enseño acá primero. Juan 15, 1. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma, ojo, que estamos hablando entonces que hay otro árbol que también está presente, pero un poco diferente. Este árbol es de Sodoma y la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Aquí también hay campos, pero estos campos son de Gomorra. Las uvas de ellos, hermano, aquí también hay uvas. Pero estas uvas son uvas ponzoñosas, tienen veneno. Aquí hay racimos también de uvas, pero estos racimos amargos. Y tienen también acá veneno de serpientes en su vino, porque del vino ¿de dónde sale? De uvas. Y ponzoña cruel de áspides. Aquí también hay otro árbol. ¿Se está fijando? Que también tiene uvas. Por eso es que yo le digo, hermano, usted tiene que prestar mucha atención. Dos tipos de semilla, dos tipos de palabra, dos tipos de árboles, dos tipos de espíritu. Y que ambos tienen vino, ambos tienen uva, ambos tienen árboles, ambos tienen racimo, ambos tienen vid. Ambos usan la misma Biblia. Pero si usted va a sentir, no es que yo le estoy atacando y que usted empiece a odiar a todo el mundo. No, tampoco es que yo le estoy diciendo, que usted empiece a dudar todos los que tienen palabras. Pues tal vez, si usted quiere tener vida, tiene que estar muy consciente de quién escucha y qué escucha. Y a qué dice amén. Usted puede decir, el instructor es bien recalcante a esto y ataca mucho. No, estoy ayudando porque usted tiene que discernir entre la palabra de verdad y la palabra que parece casi verdad. Eso es lo que tiene que hacer usted. ¿Sí me entiende? Y porque esa tarea que usted tiene,
no es fácil. Si fuera fácil, ya todos lo supieran, la verdad. Pero no es el caso. Por eso usted tiene que entender que tienen que empezar a discernir y darle la importancia. Y por eso es que nosotros decimos, usted cree que nosotros no sé, que queremos molestarle y hacerle la vida imposible. Pero no. El hecho de conectarse en vivo es porque tiene que entender bien y quedar bien claro cada lección, cada detalle. Para que usted pueda entender, no solamente es ver la lección una vez y ya. Hay algunos que a la fecha y medio toman nota. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que tomar nota, conectarse a los repasos, mandar su bitácora, estar puntual desde inicio hasta fin, estar estudiando por su propia cuenta. Estudia, recibe la lección y estudia. Luego se prepara para las pruebas, los exámenes y todo. Pero si usted no está repasando, porque yo puedo hacer preguntas, yo escucho los repasos y miro su respuesta, pero si no está repasando, si usted dice, hermano, a mí me cuesta memorizar, pues le toca el doble de trabajo aprenderlo. Le toca el doble de esfuerzo. Si dice, yo no tengo tiempo por mi trabajo, por esto, por los estudios, pues tiene que orar más para que Dios le haga el tiempo. ¿Cuántas veces ora? Si usted quisiera una casa porque se va a casar o tuviera una casa porque no tiene dónde vivir, usted oraría diario por esa casa, ¿no es así? ¿Cuántas veces ora para que Dios le acomode su horario para que pueda recibir las clases? Ora así con esa misma ferviente pasión. O solo, ay, ojalá que Dios me ayude con el horario. Así, eso es todo. Muchos dicen, no me conecto porque me pasan un montón de inconvenientes. ¿Cuánto ora a Dios? ¿Cuánto es su esfuerzo? Esto tiene que tenerlo en mente. Porque lo que usted está aprendiendo acá es lo que va a definir en que usted entre al reino de los cielos o no. Y esto es lo importante. Ahora analice acá. Vamos a leer todos juntos en Mateo capítulo 23, versículo 33. ¿Qué dice? Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y acá lo que tiene que entender, hermano, y por eso es que yo le hablo así, es que a quienes les está hablando así, a quienes les está diciendo serpiente, es a los pastores. ¿Usted cree que soy yo? Eso lo he escuchado varias veces. Es que el instructor ataca mucho a los pastores. Y si un pastor está aquí conectado, gloria a Dios por su vida. Si usted es pastor y está conectado acá. Un aplauso. Le diría a todos que le dieran un aplauso. Si usted es pastor y está conectado acá. ¿Por qué? A los líderes religiosos, los que enseñan la palabra, a ellos les está diciendo serpiente, generación de víboras. ¿Y qué dijo de las serpientes? Mire, tienen veneno de serpientes. ¿Quiénes? Los de la uva de ellos, los campos de Gomorra, la vid de Sodoma. Este grupo, este árbol, que son los pastores y líderes religiosos en el tiempo de la primera venida, los fariseos, los saduceos, ellos, Jesús les llama serpientes. A ellos les está llamando árbol. Pero si no es el árbol de la vida, ¿qué árbol es, hermano? Acá lo triste es que estos pastores están guiando a cientos de miles de personas. Eso es lo triste. Pero cuando están estos cursos bíblicos, pónganse a pensar. Aquí estamos impartiendo los secretos del reino de los cielos. Estamos compartiendo que puedan entender el lenguaje de Dios, para entender Apocalipsis, para conocer la segunda venida, para reconocerla en el tiempo de su venida. ¿Por qué ellos no están aquí? Y no nos vayamos tan lejos. ¿Por qué hay miembros? Hay miembros que a mí me dicen constantemente, no puedo conectar porque voy en viaje misionero. No puedo conectarme porque estoy haciendo obra y dando alimentos acá en los pobres en la comunidad.
No puedo conectarme porque tengo célula en mi iglesia, diario, todos los días. No puedo conectarme porque tengo, qué sé yo, actividades en la iglesia. ¿De qué sirve ahora? Póngase a pensar. ¿De qué sirve todo lo que usted hace para lo que usted dice que es para Dios si ni siquiera sabe dónde Dios está? ¿Para qué le sirve? ¿De qué me sirve irme de misiones a África, Pakistán? Y estoy ahí en la guerra, en medio de persecución. Pero yo ni entiendo Apocalipsis. No entiendo ni Mateo 24. Entonces, ¿para qué estoy afanado en todas estas actividades si ni siquiera entiendo la palabra? Esto tiene que entenderlo bien. Y por eso siempre se lo voy a decir. A usted le incomoda las clases, no le cae bien el instructor, no quiere repasar y le molesta cuando uno le está intentando ayudar, vaya a hacer el curso y busque otro curso que tal vez lo traten mejor si usted quiere. Porque aquí la responsabilidad de todo el staff no es darle amigos. Aquí no estamos nosotros para ser sus mejores amigos. Nos vamos a volver amigos eventualmente. Y gloria a Dios, si nos volvemos más que amigos, nos volvemos familia en Cristo. Qué bueno. Pero lo más importante y nuestra mayor responsabilidad acá es que usted pueda aprender la palabra de verdad. Uno, que no sea engañado. Dos, que sepa lo que Dios está haciendo y dónde Dios está. Tres, que pueda hacer el trabajo de Dios en el lugar donde Dios está. Ese es el objetivo de todo el staff. Con cada una de las clases, los repasos, los quizzes, las pruebas, las bitácoras, con todo eso. Si usted ya ha entendido eso, usted va a ser responsable. Y va a perseverar. No va a esperar hasta que el instructor le contacte, hasta que el coordinador le contacte, que alguien le esté diciendo conectate. No. Pero eso al inicio, y yo recuerdo, este curso de estudiar la palabra es para los que de verdad aman la palabra. Si usted de verdad ama la palabra, a usted no le importa que estudiemos una referencia o 1000 referencias. Usted la quiere estudiar. Y me llamó mucho la atención uno de los hermanos que también mencionaban. Mi meta decía para este año, aprenderme todas las referencias bíblicas que va dejando después de cada clase. Y yo dije, wow, de verdad ese es el corazón de la familia Trigo. Amén. Ese es el corazón que tenemos que tener. ¿Por qué? Esto es lo triste. Los que se supone que deben saber la palabra no la saben. Por eso es que ellos tampoco pueden enseñarla. Pero tampoco ellos la buscan. Por eso las personas como usted que buscan la palabra son los que van a encontrar la palabra. Ahora en Deuteronomio 32, ¿qué dice? Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. La uva de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpiente es su vino y ponzoñosa de cruel, de áspides. Entonces entendamos ahora el significado de árbol figurativo. El árbol de Dios, Jesús, que es la vid verdadera, Jesús, que es la vida. El árbol de la vida es una persona. Y el árbol de Satanás también es una persona. Pero entonces, este árbol de Satanás, que es el enemigo, que es la vid silvestre, todos estos que pertenecen son el árbol del conocimiento, acá se lo he puesto. Esta pregunta siempre la hacen. Conocimiento del bien y del mal. Aquí tienen la primera avenida, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy importante. Que no se miraban como árboles físicos, literales, pero era un árbol del conocimiento del bien y del mal porque tenía palabra que no era 100% conforme a la palabra de Dios. ¿Y quiénes eran estos? Personas también. Ahora vamos a entender rápidamente el significado de rama, porque un árbol tiene características que tiene, que es lo primero que sale. Se da la semilla. ¿Qué es lo primero que sale después de la semilla? Las raíces. Antes que vaya para arriba, tiene que entrar en la profundidad. Eso es lo que tiene que hacer la palabra en usted. ¿En dónde? En su corazón, que es su campo. La palabra que usted recibe tiene que crecer con raíces, que significa que la palabra
tiene usted entonces que enterrarla en su corazón. Cuando está bien enterrada, va a salir un tallo, germinar y va a crecer hasta volverse en un árbol. Cuando ya tiene el tronco, lo primero que sale, ¿qué es? Las ramas. En el tiempo de la primera herida vamos a entender el significado figurativo de rama. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pámpanos, depende de su versión, pero pámpano se refiere a ramas. Es el mismo significado. Entonces, dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él es el que da mucho fruto. ¿Por qué? Separado de mí nada podéis hacer, ni físicamente ni espiritualmente. Físicamente, cuando usted corta la rama, ¿qué pasa con la rama? Se marchita. Para que la rama pueda crecer y eventualmente dar fruto, ¿qué necesita? Estar pegada al árbol. Eso es lo que necesita. Entonces, analicemos ahora. ¿Qué rama figurativa representa? Discípulos. Porque en el tiempo de la primera venida, de este árbol, tiene sus 12 discípulos que tienen la misma semilla de Jesús, reciben la misma palabra y hablan el mismo lenguaje. Rama figurativa es un discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo no hace lo que quiere, tiene que hacer lo mismo que el árbol. Crece en la misma medida del árbol, de la misma semilla. Vamos a leer ahora el significado de hojas, porque luego de las ramas que salen las hojas. Fíjese bien que físicamente ese es el orden natural. Pero también ahora, dentro de la Biblia también hay hojas. Ezequiel 47, versículo 12 dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Quién está enfermo? Y no me levante la mano usted, ay, yo hermano, yo tengo dolor de cabeza. No me estoy refiriendo a eso. Dentro del reino de Dios, ¿a quién nos referimos con los enfermos? ¿Quiénes serán los enfermos? Físicamente. ¿A eso se refiere acá? Si esta es la medicina, esta es la cura, ¿cuál es la enfermedad, hermano, en la Biblia? ¿Cuál es la enfermedad? Analícelo esto. Porque en Ezequiel, fíjese bien, y acá mire esto y ponga la estrellita si usted puede. Junto al río. Estamos hablando que esto está en Ezequiel. Mire qué maravilloso esto. Que en Ezequiel se habla que está junto al río. Y en esta ribera, a uno y al otro lado, esto lo va a recordar muy pronto, crecen toda clase de árboles frutales. Bien. Pero hay hojas que nunca caen. Y se da fruto. Vamos a verlo juntos ahora. Que la hoja son los evangelistas. ¿Por qué? Cuando usted tiene el árbol, la semilla, y están los discípulos, de cada discípulo salen ¿qué? Las hojas. Y son estas hojas que están aferradas a la rama, pero que hacen el mismo trabajo y tienen la misma semilla. ¿Sí me entiende? Ahora, según las escrituras, las hojas son para sanidad. Físicamente, usted sabe que usted se puede poner las hojas también y sirven como medicina. Espiritualmente, las hojas sanan todas las naciones. Entonces, si esta hoja, mire, yo sé que no dibujo bien, pero si esta hoja puede sanar todas las naciones, esta hoja va a viajar por todas las naciones. Y ojo, que de la misma semilla, ¿con qué va a sanar? Con la misma palabra. Por eso, cuando usted mire en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, ¿qué dice? En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, ¿se recuerdan la anterior? Estaba el árbol de la vida
esto es para la segunda venida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Bien, pero las hojas de este árbol eran para la sanidad de las naciones. En el tiempo de la segunda venida habrá un árbol de la vida que tendrá ramas, discípulos. Habrá una persona que tendrá 12 discípulos, o que tendrá discípulos en el tiempo de la segunda venida, y de los discípulos saldrán hojas, y estas hojas van a sanar todas las naciones. Estos evangelistas evangelizarán con la palabra, y eso es lo que Dios le llama acá sanidad de las naciones, donde su palabra de verdad alcanza a todos aquellos que están muriendo espiritualmente. Porque su palabra es vida, por eso este árbol es de la vida. La hoja es de vida, porque tiene la misma semilla, la misma palabra de vida. El que toma esa hoja también recibe vida. Por eso el evangelista lleva la misma palabra a todas las naciones. Por eso acá, entre el staff, usted se da cuenta que todos los staff acá, sus nombres se les llama como evangelistas. No porque están evangelizando aquí para allá, no. Porque hacen el papel de hojas también. ¿Por qué? La hoja físicamente no solamente hace el trabajo de sanar las naciones, pero también físicamente las hojas cuidan de los frutos. ¿Sí está entendiendo? Con la palabra de verdad. Por eso usted escucha la palabra en cada clase y los evangelistas le ayudan repasando. Se aprendió la memoria, trajo su cartel de amén. Están haciendo el trabajo de preparar sus corazones. Están sanando a Venezuela, a Ecuador, a Nicaragua, a Perú, Guatemala, Dominicana, México. Están sanando todas las naciones, los evangelistas. ¿Por qué? Yo le estoy dando la lección, claro, pero ellos repasan más con usted. Ellos le ayudan a contestar mejor. Ellos le ayudan a retener el contenido. Le ayudan a repasarlo, le ayudan a memorizarlo. Están pendientes si usted está prestando atención o se quedó dormido. Le mandan el mensajito, hermano, puede cambiarse su postura para que no se duerma. Eso es lo que están haciendo. ¿Sí me entiende? Por eso dije, todo tiene que ser basado a la palabra. Todo, absolutamente todo. Ese es el verdadero reino de Dios. Cargos no que se dan por hombre. Nombres que no se dan por gusto, sino que se hace basado en la palabra. ¿Sí me entiende? Entonces, ahora, hoja entonces representa, hoja figurativa, a un evangelista. Ahora entendamos fruto. Fruto figurativo tiene 3 significados. Pues alguien que dice, y así al inicio usualmente pasa, alguien que dice, yo estoy dando fruto. Ah, sí, ¿cuáles son los 3 significados figurativos de fruto? Y se quedan, tiene 3 significados. Ah, entonces ni siquiera está dando fruto. Si ni siquiera sabe el significado figurativo de fruto, ¿cómo sabe que está dando fruto? ¿Se entiende? Entonces, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 18. Leamos todos juntos. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué son primicias? Son los primeros frutos. Eso es que se le llama primicias. Entonces, estos primeros frutos, primicias de sus criaturas, que también en Apocalipsis aparecen como las primicias. ¿Por qué habla bastante de fruto? Porque si usted se mira en la lección pasada, hay tiempo de cosecha. Dios sembró una semilla a través de los profetas. Después, en el tiempo de la primera venida, Jesús siembra la semilla según Jeremías 31. Entonces, hay una semilla. ¿Y para qué siembra el que siembra? Para cosechar. Nadie siembra para irse, ya no me interesa. Voy a sembrar, pero no me interesa el fruto. Nadie hace eso. Nadie labra y se suda labrando el campo para sembrar sin esperar nada. No, todos esperan la cosecha. ¿Y qué es lo que más le da el gozo a uno? Las primeras cosechas, las primicias.
Ahora entonces, frutos, ¿quiénes son? Mire, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad y nos volvimos nosotros las personas que nacimos en la palabra de verdad, que estamos renaciendo por su voluntad, no porque usted quería estudiar. Si usted quería, pero fue por la voluntad de Dios, por su amor y su misericordia que pudimos recibir la palabra. Ahora nacemos de nuevo y nos volvemos un fruto de Dios. Primicias. Y si fuimos los primeros en nuestra familia, pues somos la primicia en nuestro hogar, de aquellos que estamos renaciendo de la palabra de verdad. Por eso, fruto, número uno, entender acá, que nos hizo nacer por la palabra de verdad, seamos primicias de su criatura. Fruto, número uno, es palabra de verdad. No se confunda. Primer significado es palabra de verdad. Número dos, vamos a Mateo capítulo 12, versículo 33 al 35 para entender acá cómo es el significado de palabras. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Fíjese bien entonces, árbol bueno, fruto bueno. Esta es la lógica del mundo físico y también del mundo espiritual. Semilla de Dios, palabra de Dios, frutos de Dios. Semilla de Satanás, palabra de Satanás, fruto del malo. Entonces, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo? Por sus palabras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Porque su fruto son sus palabras. Si ellos dicen, soy árbol bueno, su fruto también tiene que ser bueno. Sus palabras tienen que ser buenas. Pero ellos dicen, yo soy árbol de Dios, pero sus palabras no tienen palabra de Dios. Entonces no son fruto de Dios. Ahora, ¿por qué lo dice acá así de esta manera? Porque ellos creen que son el árbol de Dios. Y lo van a decir 1000 veces. Claro. Nadie sabe que está equivocado hasta que alguien se lo dice. Si alguien supiera que algo es erróneo, obviamente no lo va a hacer, es ilógico. Yo voy a decir aquí, si yo supiera que caminando por acá me voy a caer, yo voy a caminar. Oye, ¿en qué cabeza está eso? Obviamente uno camina no creyendo que se va a caer. Uno camina no creyendo que ese es un mal camino. Uno camina creyendo porque ese es el camino. Ya cuando uno se cae y alguien le dice, te caíste porque ese camino se está enderezando, está mal, está roto, es débil, entonces me doy cuenta. Pero uno solo no se puede dar cuenta. Por eso la Biblia lo dice también. Que la Biblia es como un espejo. Yo tengo que reflejarme y verme yo en las escrituras. Por eso en Timoteo la palabra es útil para redarguir. Tengo que cambiar algo al ver la palabra. ¿Cómo me doy cuenta si usted está naciendo de la palabra verdad? Con la forma en la que usted habla. Porque las palabras que salen de su boca dirán el fruto que tiene usted. Por eso frutos figurativos son palabras. Asimismo, si usted lee también el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿De dónde saca cosas? Fíjese bien, hermano, del corazón. ¿Dónde planta la semilla? En el corazón. Pero el hombre malo del mal tesoro saca las cosas. Pero usted tiene que asegurarse dónde tiene que entrar la palabra que usted está recibiendo. En su corazón. Yo sigo leyendo bitácoras y algunos que las mandan como porque hay que mandarla. No hay reflexión. Y uno como que les cuesta escribir. Así la bitácora de una oración, 3 oracioncitas. No hay reflexión. Entonces, si usted no va a reflexionar con lo que está aprendiendo, ¿para qué lo está aprendiendo? ¿O está aquí por curiosidad de ver hasta dónde llega esto? ¿Mm? Porque si está nada más por curiosidad, yo le puedo decir hasta dónde llega. Nos vemos una vez, le digo, mira, esto va a terminar hasta acá. Ya puede retirarse entonces. Ya sabe lo que quería saber. Si está aquí, tiene que estudiar de verdad y tomar esto en serio.
sus palabras tienen que empezar a cambiar. El día que yo aprendo cuál es la oración que Dios acepta, empiezo a cambiar en manera de orar. El día que yo aprendo la importancia de los secretos del reino de los cielos, yo aprendo a orar por esos secretos, por recibir y entender esos secretos. El día que aprendo la importancia de la segunda venida, el día que yo estudio para la segunda venida, me aprendo el lenguaje de Dios y oro para permanecer en esa verdad y entenderla completamente. Y entonces usted se va a dar, bueno, más que usted, todos en su entorno se van a dar cuenta, sus palabras van a cambiar. La forma en la que usted habla va a cambiar. Antes usted podía faltar a una clase por un baby shower. Usted podía faltar a una clase porque se iba a una fiesta, a un cumpleaños. Usted faltaba antes a la clase porque tengo visitas, no puedo estar con la visita y no puedo conectarme. No. Empieza a cambiar usted. Ahora usted le va a enseñar a ellos. No vengas de tal hora a tal hora, estoy ocupado. En ese horario yo tengo algo importante que hacer. Sea familia, sea hermano, sea lo que sea. Entonces usted entiende ahora, fruto es un santo creado por la palabra. ¿Por qué se le llama santo? Esto usted lo va a entender. Tal vez en algunas personas lo pueden medio confundir. Pero ya es algo que tiene que recordarse y que tiene que acostumbrarse, le guste o no. Que utilizamos siempre el término bíblico que Dios utiliza y los términos que Dios utiliza. ¿Por qué llamamos que un fruto es un santo? Porque estos frutos que eventualmente se vuelven primicias en Apocalipsis capítulo 7 y 14, que fueron cosechados, en Apocalipsis, todos ellos se les llaman santos. ¿Por qué? Porque fueron aquellos que se santificaron y lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Por eso ellos que se santificaron desde la perspectiva de Dios, como Dios también es santo, ellos se purificaron, así como Juan 17:17, purifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Vosotros ya sois limpios por las palabras que os he dado, dijo Jesús a sus discípulos. Los purifica, los santifica. Por eso un fruto de verdad es un santo creado por la palabra, este fruto de Dios. ¿Entiende? Entonces, ahora, fíjese bien, tenemos dos tipos de árboles espirituales en la Biblia. El árbol de Dios es el pastor verdadero y su organización. ¿Por qué una organización? Porque si usted analiza dentro de la primera venida de Jesús, lo que tenía era una organización. Realmente no parecía iglesia. Realmente no tenía una iglesia física, ¿verdad? Pero tenía una organización de personas que tenían la misma palabra. Y esta se le consideraba entonces en el tiempo de la primera venida la vid verdadera, que era Jesús y su organización, sus discípulos. Siendo él el árbol de vida y el árbol de la verdad y de la vida, se vuelve entonces todos ellos que están conectados a este árbol, se vuelven los frutos del árbol de la vida. Y la palabra de Jesús está acá. Entonces analice. Si este es el árbol de la vida, y ahí está Jesús, y están las palabras de Dios ahí, ese es el cielo, hermano. ¿No es así? Donde Dios está y Jesús están, es el cielo. Entonces, como muchos no conocían esto en la primera venida, no fueron al cielo. Y ellos se imaginaban que ir al cielo era literalmente morirse e ir literalmente al cielo. Pero usted y yo que ya conocemos mejor las escrituras y el lenguaje figurativo. Si vamos a estudiar el significado figurativo del cielo más adelante, pero tiene que ir entendiendo que cuando Jesús por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿dónde? Ahí. Sí, se los repitió miles de veces. Todos aquellos que quieran venir al cielo en la primera venida tienen que venir acá. Porque ¿quién estaba ahí? Estaba Dios. Estaba Jesús. Y las palabras de Jesús eran las palabras de Dios. Y los 12 discípulos se vuelven la misma organización, las ramas. ¿Sí entiende? Entonces ahora entender acá, el infierno. ¿A quién le llamó hijos de Satanás? A ellos. El árbol del conocimiento, aquí no lo puede ver bien, pero aquí escribí árbol del CBM, árbol del conocimiento del bien y del mal.
Esta vid silvestre, los pastores falsos, los maestros de la ley y su organización, ellos también tienen una organización. También tienen discípulos, evangelistas, líderes. También enseñan la palabra sin el conocimiento de toda la verdad. Y también todos los que escuchan estas palabras y hablan conforme a esta palabra son el árbol malo. Son los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se entiende? Por eso ya se le dijo que tenían que el veneno de serpientes. Por eso le llamó a ellos generación de víboras. Por eso Juan 8:44 Jesús les llamó a ellos hijos del diablo. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿qué es un ave? Porque en la parábola que leímos al inicio, ave es lo último que sucede. Se volvió estaba la semilla, creció, sacó ramas, después hojas, después fruto y finalmente vuelan las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Pero analice ahora físicamente. ¿Qué tipo de ave, o mejor dicho, las aves, qué tipo de árbol les gusta a ellos hacer sus nidos? Un arbolito así que no tiene hojas y no tiene fruto. Y tiene las ramitas todas chiquitas, delgaditas y que se van a quebrar. En esos árboles es que las aves se anidan. Físicamente. No. Les gustan los árboles frondosos. Y usualmente las aves vienen en los árboles que ya tienen hojas, frutos y ramas. Eso es físicamente hablando. Vamos a ver el significado entonces. Ave, su significado es espíritu. Pero también tenemos significado de ave figurativa, dos tipos de ave. Entonces vamos a ver. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, semejanza, comparación, y venía sobre él. Un ave representa espíritu. Si nos vamos también, entonces a entender que Jesús en el tiempo de la primera venida era como un árbol de la vida, y que este Espíritu de Dios que descendía sobre él era literalmente como decir entonces que un ave se posa sobre un árbol y hace su nido ahí. ¿Qué significa que hace su nido ahí? Que vive ahí, mora en ese lugar. No es que vino de paseo. Viven en ese lugar juntos, espíritu y la carne. Lo estaremos estudiando también más adelante, Apocalipsis capítulo 19. Ahora entonces, en Apocalipsis 19 y 17, ¿qué dice? Y vi un ángel, vamos a ver el otro lado, que ave es espíritu, pero hay dos tipos de espíritu. Entonces, Apocalipsis 19 y 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ahora, en Apocalipsis usted se va a dar cuenta que vamos a encontrar dos tipos de aves, pero tienen que hacer el contraste, por eso le decía Apocalipsis 19 y Apocalipsis 18. Esto lo va a estudiar más adelante, que son capítulos de contraste, se le llama, ¿ya? Que en Apocalipsis 19 usted está viendo que, fíjese que vio un ángel que estaba en pie en el sol, clamó y dice que dice, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos. O sea, ¿qué? ¿Se van a congregar las aves? ¿Ah? En la gran cena de Dios. Todos los espíritus. Por eso le dije hace muchas lecciones. Hay muchos espíritus santos, muchos espíritus de bien. Hay muchos espíritus malignos. ¿Ya? No se confunda y no se enrede ni invente tampoco. ¿Ya? Entonces, todos estos espíritus de Dios que son santos pertenecen en el reino santo de Dios. Y llega un día, como Apocalipsis capítulo 19, donde el espíritu y la carne se unen. Y de eso es lo que se trata el matrimonio espiritual de Apocalipsis capítulo 19, que lo vamos a estar entendiendo más adelante en el curso. Pero, Lucas 8:5, hay una ave de Satanás también.
Lucas 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. ¿Qué pasó cuando la semilla cayó? No en el campo, sino en el camino. Aquí cae la semilla. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue hollada y las aves del cielo la comieron. Estamos hablando que estas aves se comieron la semilla y ya no hay más semilla. Entonces, ¿es ave de Dios? No. Y aquí póngase a pensar usted también. Los espíritus malignos también están trabajando acá. Y si los espíritus utilizan a la carne, póngase a pensar ahora, ¿quién le está impidiendo a usted aprender la palabra de verdad? ¿Mm? ¿Quién? ¿Usted está dando cuenta? Que hay alguien, hay un maligno también trabajando. Cuando la semilla se está dando, y usted se la estudiamos ya, los 4 campos, 2 lecciones atrás, la parte 1. Ok, se da la semilla, yo le estoy dando la semilla acá, que tiene que caer en el campo de su corazón. Pero ¿será que la televisión, las visitas, el familiar, le hace que usted se desconcentre, no se conecte, no preste atención? Y la semilla que yo estoy tirando para acá, en vez de caer en su corazón, cayó en el camino. Usted no se conectó por las actividades que usted tenía. Ok, y ahí ya cayó en el camino. ¿Cómo la vuelve en su corazón? Reponga la clase. Pero usted no repone la clase, no repasa la clase, y usted dice, la clase es bien basada en contenido, no le entiendo bien, pero tampoco estudia, tampoco repasa. Después vienen actividades, viene el trabajo, vienen los estudios, ¿y qué es lo que sucede? Todas esas cosas le quitaron la semilla. Y cualquier persona trabaja en esa área. Por eso algo que yo siempre decía al inicio, tal vez no se los mencioné a ustedes. Estudiar la palabra, ¿sabe? Hágalo usted y procure ni siquiera decirle a nadie. Porque al final todos en nuestro entorno son susceptibles. Y son una vía para ser utilizados también por el maligno. Si no me cree, miren la crucifixión o en el tiempo de Jesús, la primera venida. Y yo no sé si los mencioné ustedes en percurso, tal vez algunos de ustedes. Pero en el tiempo de la primera venida, cuando llegan a traer a Jesús, antes de que lo crucificaran, ¿verdad? Y esto búsquelo usted en la Biblia, yo se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Por el tiempo. Pero cuando vienen a atrapar a Jesús, viene uno de sus discípulos y queda y saca su espada. ¡Pah! No se lo lleven. Óigame, pero no es ese mismo discípulo con quien pasó 3 años y que sabía que se lo tenían que llevar. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no quiere que se lo lleven si sabe que eso es parte de la profecía que se tiene que cumplir por la palabra y la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Pero por qué sacó la espada? No, no se lo lleven. Entró el sentimiento. Claro que quiere seguir a Dios, pero entran las emociones. Dios, así como Dios puede utilizar a cualquiera que tenga el corazón y la disposición, así Satanás también puede utilizar a cualquiera que se deje utilizar. Por eso usted tiene que estar bien pendiente. Y recordar, los espíritus trabajan a través de la carne. Así como un ángel cosechador utilizó a una persona para invitarlo a estudiar, así también Satanás va a mandar a sus propios espíritus a través de sus propias personas para hacerlo dejar de estudiar. Porque sabe que le prometió a usted, al terminar este curso, usted entra en el reino de los cielos. ¿Usted no cree que Satanás no sabe esto que le estoy ofreciendo yo a usted? ¿Qué le dije? Que usted va a aprender el lenguaje de Dios. Satanás sabe esto. Por eso va a hacer todo lo posible para que usted no aprenda el lenguaje. Y usted tiene que estar pendiente. No dejarse vencer por cualquier minúscula excusa. Sí van a haber cosas que van a ser inevitables, yo lo entiendo. Por eso es que está el sistema que usted puede reponer, que podemos ayudarle.
Pero usted tiene que tener la mentalidad primero. ¿Cuál es su meta? Para que usted pueda volverse un árbol frondoso, donde el Espíritu de Dios pueda descender. Y es lo que usted tiene que analizar ahora. Que cuando es que el Espíritu desciende. Desciende en una ramita chiquitita, en una plantita que la hoja apenas tiene 3 hojitas. Ahí es donde Dios va a descender. ¿Mm? ¿Cuál es su meta entonces? Ser un árbol frondoso. Lucas 8:12 también se habla, y usted mire, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y aquí usted tiene que ver quién le quita a usted la palabra. ¿Quién está haciendo que su palabra, la palabra de Dios, no entre en su corazón? Ahí ya tiene, ya sabe quién es el diablo. Ya sabe con quién está hablando. Y esto es triste, porque yo le doy en lo personal incluso, que cuando yo estudié la primera vez hace muchos años, yo estudié 2 veces. Y esto se lo voy a repetir varias veces, porque no me fue fácil a mí estudiar. Pero la primera vez que yo estudié hace muchos años, este mismo curso que usted está estudiando, yo nací en una familia de muchos creyentes y de muchas personas que tienen muchas posiciones en el mundo religioso. Misioneros, evangelistas, pastores, líderes. Y todas estas personas, cuando se daban cuenta que yo estudiaba, en vez de animarme, no crea, habían comentarios que hasta yo me quedaba, ¿y qué quieres ser pastor? Por eso estudias la Biblia. Y yo me quedaba, oye, o sea, solo los pastores pueden estudiar la Biblia entonces, diligentemente. Según esas personas, el hecho de que yo estudiara diligentemente la Biblia era significado para ellos que yo tenía que volverme pastor. Solo los pastores pueden estudiar diligentemente la Biblia. No. Todos en el reino de Dios deben de conocer la palabra, desde el pequeño hasta el más grande, conocer el 100% de la verdad igualmente. Usted tiene que tener cuidado con quién le comparte, incluso que usted esté estudiando. Y al final, realmente la salvación es individual, es personal, Dios y usted. Entonces, en Apocalipsis también aparecen estas aves. En Apocalipsis capítulo 18, que le dije, el capítulo de contraste. Leamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, que dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta habitación de demonios, todos estos espíritus inmundos, son todas las aves inmundas. Son espíritus que trabajan bajo el trabajo de Satanás, palabra que no es 100% verdad, pero también es palabra. Y es que usted toca discernir. Entonces alguien puede decir, sí, yo soy un árbol, pero ¿árbol de cuál? Eso es lo que tiene que verificar. Sí, yo tengo discípulos, pero ¿de qué tipo de rama? Eso es lo que tiene que pensar también. Sí, es cierto, podemos tener frutos, podemos tener... Pero ¿qué semilla? Empecemos con los más básicos. ¿De qué semilla creamos? ¿Sabe por qué? Yo incluso, y eso es por la razón por la que yo estudié 2 veces este curso. Porque cuando yo estudié la primera vez, yo ya tenía una organización. Yo ya había hecho evangelistas. Había plantado y apoyado cientos de iglesias, organizaciones, localmente e internacionalmente. Ya había hecho cantidades de viajes misioneros que usted no se imagina. Yo hice viajes misioneros por 8 años, con palabra falsa, palabra incompleta. Y entrené a muchos líderes religiosos. Hice muchos seminarios de pastores, de líderes, de miembros. Trabajé en grandes organizaciones internacionales que trabajaron con todo el país, empoderando a muchos pastores y líderes cristianos. Y todo esto lo hice sin la palabra verdad. Yo ya era un árbol, hermano, bien frondoso. Ya era un árbol con muchas ramas.
Y era un árbol con muchos frutos, pero con la semilla que no era de Dios. Y usted ya se da cuenta por qué a mí me tocó estudiar 2 veces. Y yo llegué hasta Apocalipsis, llegué hasta el nivel avanzado, hermano. Pero la palabra no había entrado en mi corazón bien. Y en Apocalipsis, ¿qué me dijeron? Va de regreso. Me tocó volver a empezar. Y en la segunda vez volví a estudiar. Y la segunda vez abrí mi corazón y dije, ahora sí voy a estudiar. Ahora sí voy a hacer preguntas, ahora sí voy a tomar apuntes, ahora sí voy a hacer repaso. Por eso, es cierto. Usted puede ya tener la característica de un árbol, pero también tiene que analizar qué semilla es la que usted tiene. Ahora, cuando yo le digo que tenía palabra falsa, ojo, no crea que yo estaba diciendo mentiras, no, pero no estaba diciendo el 100% de la verdad. Ojo, si yo no digo el 100% de la verdad, desde la perspectiva de Dios, esto es mentira. Lo aprendimos en 2 sesiones pasadas. Porque mentira de la perspectiva de Dios es aquel que le añade o le quita a su palabra. Entonces, si yo no tengo el 100%, yo enseño el 90%, hermano, ¿qué hice con ese 10%? Le quité de su palabra. Por eso le digo, aquellos que no lo están enseñando, ¿por qué no lo están enseñando? Y si no lo saben, ¿por qué no lo están aprendiendo? Y si no lo están aprendiendo, ¿por qué usted está aprendiendo de ellos? ¿Sí entiende? Es lógico. Esa es la razón por la que yo, donde estaba, es cierto, era mi familia, era mi conjunto con el que nací, pero no tenía las respuestas bíblicas. Y es cierto, cuando yo voy a otro lugar y empiezo a buscar la palabra de verdad, me quedan viendo raro, me empiezan a criticar, ok, bien. Pero más que la crítica y el sentirme tal vez aislado, a mí me interesa mi salvación. Y ya cuando yo entiendo el 100% de la verdad, luego intento llegar a traerlos a ellos. E intento salvarles a ellos. Me salvo yo primero para salvar a ellos después. No podemos, si yo me estoy ahogando, no voy a traerlo a él también. No, me monto en el bote yo primero. Y desde el bote tiro la red o la soga o lo que sea, salvavidas, para salvarlos a ellos. Pero si yo no estoy salvo todavía, ¿y cómo él no está salvo? Y los dos estamos ahogándonos, intentando, ¿quién va a salvar a quién? ¿Se entiende? Entonces, ahora, ave igual a espíritu, 2 tipos de árboles, 2 tipos de espíritu y 2 tipos de organizaciones. Usted tiene que tener cuidado en qué organización entonces es que usted está. Al final, esta organización tiene el pastor verdadero. ¿Quién era el pastor verdadero en la primera venida? Amén, Jesús. Que hacía el papel de un árbol figurativamente. Pero así también hay un pastor falso en la primera venida que representa también a todas estas personas que enseñan la palabra, pero no es la palabra de verdad. En el tiempo de la segunda venida, también estaremos aprendiendo esto más adelante. Pero ahora para recapitular rápidamente, semilla aprendimos que es igual a palabra, y aquí está el resumen de todas las 3 lecciones. Semilla igual a palabra, el campo es el corazón de una persona y esto es lo que viene en examen. Ahora, ojo, porque yo le estoy dando los puntos exactamente a como son. En el examen tiene que escribirse igualito, no puede venir ni una S más ni una S menos. Palabra, campo, corazón de una persona o iglesia. Árbol es la persona interior nacida de nuevo con la semilla de la palabra o un pastor. Rama es un discípulo. Hoja es un evangelista. Fruto es un santo creado por la palabra. Y ave es espíritu. Esto tiene que aprendérselo de memoria que viene en su próximo examen, ¿ok? No se olviden. En la próxima lección estaremos aprendiendo alimento y levadura figurativa. Espero que venga con mucha hambre espiritual para la próxima sesión. Y la referencia de memoria que tenemos, Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Dicho eso, vamos a cerrar con una oración. Querido Padre Dios, te damos gracias por tu infinito amor hacia nosotros y por darnos este corazón de perseverancia, por esta hambre que nos has dado por conocer tu palabra. Sabemos que hay muchas cosas en nuestro camino que pueden afectar